Compañeros, espero se encuentren muy bien. Espero que el día de hoy hayan tenido digamos, el tiempo suficiente para la entrega. Recuerden que la segunda entrega es hasta la medianoche del día de hoy. Extendimos el tiempo de esa segunda entrega. Espero que también me hayan enviado el día de hoy las recomendaciones de la primera entrega. En caso de que no lo hayan podido hacer, pues entonces sería bueno que lo hicieran en la entrega, pero hubiese sido genial si lo hubieran podido hacer en la segunda. Pues obviamente para mirar la coherencia que hay entre lo primero y lo segundo, ¿cierto? Eh, Pasando a otro tema y antes de comenzar, de alguna manera lo que vamos a ver el día de hoy y que tiene que ver precisamente con esa tercera entrega, es comentarles una pequeña, digamos, actividad que desde la coordinación del programa me manifiesta que debe ser tenida en cuenta en la valoración de sus notas. Y aprovecho el encuentro pues porque no se los había mencionado, ¿cierto? Y tiene que ver con el examen de la prueba final, el examen de prueba Saber Pro. Resulta ser que este examen final, que es de un 20% y que estaba programado para el final del curso, ya la tenemos que subdividir en dos. O sea, hace que debemos de tener una prueba ya del 10% y otra prueba del 10% al final del curso, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Pasa que, digamos, según cronograma, debería esa prueba estar lista para este fin de semana, ¿cierto? Ahora, eh, yo la he estado mirando, la he estado diseñando y esta prueba pues obviamente la vamos a montar el fin de semana, pero la tendrán disponible desde el mismo fin de semana hasta, eh, a ver, por acá en febrero, marzo, estamos a 7 de marzo, o sea, hace que yo diría que a más tardar el viernes ya estaría en plataforma. Entonces tendrían sábado, domingo, lunes 12, martes 13, miércoles 14 y jueves 15. O sea que la tendrían disponible hasta el jueves 15 de marzo. Yo en el primer encuentro les había mencionado que la prueba final incluye las temáticas tanto de de la metodología de marco lógico como de la metodología tradicional. Entonces allí vamos a hacer un examen, un parcial del 10%, llamémoslo de esa manera, sobre información que se tiene sobre esos dos documentos guías que hemos estado manejando, o sea, toda la estructura de cómo desarrollar la formulación y evaluación de proyectos para estudiantes y toda la metodología del marco lógico. Entonces, en ese sentido, yo espero que durante esos días, que básicamente son 6 días, o sea, hace que en esos 6 días ustedes van a tener el tiempo suficiente para que ustedes lean, relean, saquen sus ideas principales y obviamente no me voy a salir de todo lo que en esos dos documentos esté. De por sí, como les digo, esos dos documentos han sido nuestros documentos guías.
¿Estamos claros frente a lo que estoy diciendo, compañeros? Sí, Carlos. Ok. ¿Alguna pregunta frente a este tema? Andrea, Carolina y los demás. ¿Alguna pregunta? Ok, listo. En ese orden de ideas, entonces, ya evacuando, digamos, esos parroquiales iniciales, yo les coloqué, bueno, esto también puede ser, ya esto es otro parroquial, ya la actividad de la tercera entrega la encuentran en plataforma, con sus indicaciones, con los documentos guías, etcétera, etcétera. En esta ocasión no subí videos de apoyo. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar entonces este encuentro que tenemos en este momentico para dar las explicaciones respectivas frente a lo que sigue. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar. ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? Sí. Carlos. Bueno, muy bien, vamos a aumentar esto un poco más para que quede muchísimo más claro frente a lo que vamos a hablar. Miremos si nos va a dar aquí en la pantalla el exacto. Yo creería que si aumentemos acá, entonces más bien a 170. Y yo creo que con eso nos da precisito. Bueno, resulta ser que lo que sigue es lo más importante en la formulación de proyectos con base en la metodología de marco lógico. Pregunto, ¿hay alguien relacionado con el tema de la metodología tradicional? ¿Hay alguien en el encuentro que realmente esté haciendo la metodología tradicional? Por favor, me contestan. Bueno, veo que no. Entonces, como que todos están bajo marco lógico, ¿cierto? Absolutamente todos están bajo marco lógico. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a hacer lo que sigue, que es la construcción de la matriz, que es lo más importante en la formulación del proyecto bajo la metodología del marco lógico. Dentro de la construcción del marco lógico, lo primero que debemos hacer, compañeros, es hacer un resumen narrativo. Y cuando hablamos de un resumen narrativo, estamos hablando de la descripción detallada de qué es lo que se va a hacer propiamente en el proyecto con base en la estructura analítica del proyecto. Por eso ustedes en la segunda entrega debieron haber hecho una muy buena estructura analítica del proyecto en función de la decisión que tomaron, ¿cierto? En ese sentido, ustedes van a comenzar primero con los fines. ¿Cuáles son los fines propios del proyecto? Y por eso deben tomar mano de la estructura analítica del proyecto. Primero se relacionan los fines. Y esos fines, obviamente, en función de como si fueran unos objetivos. Si ustedes se dan cuenta aquí, comienzan con verbos en infinitivo, ¿cierto? Esos fines comienzan con verbos en infinitivo. Luego se derime la actividad y después se establece, obviamente, la acción o el propósito en sí mismo. Entonces tenemos que hablar de fines. Primero relacionan todos los fines. Después de que relacionan todos los fines se van al propósito, ¿cierto? Que es el objetivo central de la investigación, es el objetivo central del proyecto. En un proyecto pueden haber obviamente más propósitos, pero si uno realmente se concentra en uno solo, pues obviamente van a haber unos resultados mucho más eficientes y mucho más eficaces. Después de que relacionan los propósitos, entonces relacionan los componentes, ¿cierto? Obviamente el propósito y los componentes no necesariamente tienen que ser con verbo en infinitivo. Esos componentes ya estamos haciendo relación a unas actividades propiamente.
¿cierto? Pero ojalá logren detallar muy bien cada uno de esos componentes. Aquí estoy haciendo las explicaciones en función de el ejercicio que hay dentro del documento guía que tenemos y está como al finalizar. No sé si esto tiene página. Está en la página número 42, ¿cierto? Está en la página número 42 en función de las explicaciones que estamos dando. Muy bien, una vez tengo todos esos componentes, tomo el primer componente, el primero, que en este caso son viviendas unifamiliares construidas y entregadas a la población objetivo del proyecto, y relaciono cada una de las actividades que voy a desarrollar para dar cumplimiento a ese componente. Si ustedes se dan cuenta, estoy señalando cada una de las actividades que dan cuenta para ese componente. Porque ustedes pueden observar que aquí está la actividad 2.1 y la actividad 2.2. Estas dos actividades son las únicas que dan cuenta del componente número 2. Si leemos fijamente, el componente número 2 habla de la campaña de información, capacitación y sensibilización ejecutada. Entonces, si miramos la actividad número 2.1, dice diseñar campaña, tiene una directa relación con el tema del componente número 2. Y la actividad 2.2, ejecutar la campaña. Entonces, ese sigue dando cuenta del componente número 2. Entonces, debe ser de esa manera organizada y a eso se le llama básicamente un análisis de actividades de manera vertical, ¿cierto? Entonces, allí empiezan ustedes a hacer un resumen narrativo de todo lo que va a ser los fines, el propósito, los componentes y las actividades. Pero esto ustedes solamente lo podrán diseñar si hicieron una correcta estructura analítica del proyecto. Recuerden que la estructura analítica del proyecto debe ser primero redactada en cuáles van a ser propiamente esos fines, cuáles van a ser esos propósitos, esos componentes y esas actividades. Y después de que yo tengo muy bien redactado toda esa información, entonces hago un mapa mental de la estructura analítica del proyecto. Preguntas que tengamos alrededor de este inicio en función de la narrativa. Cuéntenme, chicos, ¿hay alguna pregunta por el momento? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bueno, parece que sí. ¿Y los demás qué dicen? Bueno, dice Leandro, tan amable el tema de profe, listo. Muy bien, Rodolfo, ok. Carolina dice, ¿qué dice Carolina? ¿Que todo bien? Muy bien, excelente. Entonces continuemos. Resulta ser que cuando yo ya hago todo este procedimiento, viene un tema del diseño de indicadores. Entonces, yo no sé si ustedes de pronto a excepción de los informáticos, pero sí los que están estudiando administración de empresas, pero yo también pensaría que los que estudian informática debieron haber tenido una ilustración o debieron haber tenido las respectivas orientaciones sobre lo que son indicadores o índices de gestión o índices para medir una gestión. ¿Algunos de ustedes tienen idea sobre qué significan los índices de gestión o indicadores de gestión? Pregunto. Didier quiere participar. Abran su micrófono, muchachos, no me dejen hablando solo. Que qué pereza. Leo dice. Sí, qué pena, Carlos. No, la verdad no. Ok, Yo,
más o menos tengo relaciones con la matriz de riesgos, pero esto de que me estás mencionando de indicadores, no, realmente Bueno, no. ok. Me disculpan muchachos si no me están viendo debido a que veo que me está presentando problemas la camarita. Entonces nos va a tocar así por temas de voz. Entonces, bueno, y los demás, Carolina, Margarita, Tatiana, Sebastián, ¿han escuchado sobre el tema de los índices o indicadores de gestión? Elkin, háblenme chicos, por favor, quiero saber, quiero tener un pequeño diagnóstico a ver si de pronto saben algo sobre ese tema. Dime, Margarita. No, Carlos, por mi lado no tengo contexto de ese tema. Ah, ok, listo, ¿y los demás? Carlos, por el lado mío tampoco. Ok, o sea que estamos en ceros. Sí, señor. Muy bien. Listo, ok. Entonces en ese, bueno, lo vamos a explicar de una manera sencilla y que ustedes lo puedan entender. Resulta y sucede, chicos, que cuando hablamos de indicadores o diseños de indicadores, tenemos que echar mano de algunas herramientas administrativas, ¿cierto? Y hablar de esas herramientas administrativas implica, digamos, dar unas pequeñas directrices, obviamente, bajo un contexto de poder alcanzar objetivos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, digamos que si mi objetivo o mis objetivos, por decir algo, diseñar o no, se me ocurrió otra cosa, cumplir con el 20% de las ventas diseñadas para el mes de marzo de 2018. Digamos que ese es un objetivo. ¿Listo? Cumplir con el 20% de las ventas diseñadas para el mes de marzo del 2018 con el fin de aportar al flujo de caja de la empresa. Ahí tenemos un objetivo con su respectivo, digamos, verbo en infinitivo, su actividad en función de una acción y el propósito que se quiere lograr. Muy bien, creo que me están escribiendo. Ah, no, ok. Entonces digamos que ese es mi objetivo. Y si ese es mi objetivo, yo tengo que preguntarme cuáles, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades que debo realizar para poder alcanzar tal objetivo? Esa es mi pregunta, ¿cierto? Cuando hablamos de cuáles, ¿cierto? Cuando hablamos de cuáles, entonces empiezo a diseñar. Entonces yo digo, bueno, una primera actividad es, por decir algo, diseñar el plan de acción. ¿Sí? Una segunda actividad, cuando ya tengo el plan de acción, tengo que verificar con qué recursos cuento. Verificar recursos. Bueno, si yo voy en función de las ventas, estoy colocando aquí un ejemplo, porque dice cumplir con el 20% de las ventas. Desea proporcionar control. No, muy bien. Entonces, digamos que una tercera actividad para poder cumplir con el 20% de las ventas es el plan de mercadeo. Fuera de tener el plan de mercadeo, necesito además
herramientas para la gestión de las ventas. Y debo tener una base de datos de clientes a los cuales obviamente son potenciales para hacerles esas ventas. Supongamos que esas son las actividades. Toda actividad que se diseñe en función de un objetivo necesita medirse. Entonces, por ejemplo, un plan de acción es algo que tiene, por ejemplo, objetivos, estrategias. Además de que tiene objetivos y estrategias, debe tener actividades, responsables, fechas de cumplimiento y un pequeño diagrama de Gantt que diga en qué tiempo voy a cumplir entonces cada una de esas cosas. Y entonces uno llega y dice, bueno, ¿y cuál es mi indicador? ¿Cuál es el indicador que mide el cumplimiento de esta actividad? Resulta ser que hay indicadores que son cualitativos y que son cuantitativos, ¿cierto? Cuando hablamos de indicadores cualitativos, es que en ese orden de ideas son de alguna manera herramientas que no me generan un cálculo matemático. Por ejemplo, en este caso, mi indicador del plan de acción, la respuesta será el mismo plan de acción. Es el indicador. Entonces, ¿cuántos planes de acción? Esta ya sería otra pregunta. ¿Cuántos planes de acción se han hecho para poder alcanzar el plan del 20% de las ventas? Entonces ya no convierto mi plan de acción en un indicador cualitativo, sino en un indicador cuantitativo. Entonces me voy a referir a eso. Cuando son indicadores cuanti, yo debo expresar mi indicador como lo siguiente. Entonces eso será igual. Vamos a hablar ya de temas matemáticos, pero muy sencillos. Entonces, ¿a qué será igual ese indicador cuando es cuanti? A lo real dividido lo diseñado, y todo esto, digamos que esto lo podemos encerrar inclusive entre paréntesis para que quede mucho más claro, entre paréntesis, y todo esto lo multiplicamos por el 100%, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de esto, digamos, verificar con qué recursos cuento. Entonces, digamos que aquí me dieron, por ejemplo, 200 millones de pesos para el tema de, por decir algo, pago de nómina de vendedores, ¿cierto? Vendedores, pero esos vendedores, permítame, yo corrijo aquí. Listo. Pago de nómina de vendedores, pero estos vendedores son subcontratados. O sea, no hacen parte propiamente de la nómina de la empresa. Resulta ser que estos subcontratados me dan específicamente para, por decir algo, 10 personas. ¿Sí o no? Y esas 10 personas me dan para pagarles 200 millones de pesos en un mes. Entonces, si yo voy a emplear mi fórmula de indicador de real sobre lo diseñado, vamos a suponer que contratamos, entonces desde el punto de vista de contratación, dimos una contratación, digamos, de por ahí de 8 personas, ¿cierto? Si contratamos 8 personas
¿cierto? Podríamos decir entonces en nuestro indicador de contratación, que lo que voy a hacer como operativo va a ser 8 dividido 10. ¿Y cuánto me da 8 dividido 10? Me da 0.8. Igual, me da esto, 0.8. Que si yo multiplico esto por el 100%, esto me va a dar 80%. Me va a dar el 80%, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Oiga, yo le di 200 millones de pesos para que usted me contrate 10 personas. ¿Qué fue lo real que se contrató? 8. ¿Qué fue lo presupuestado diseñado? 10. ¿Cuál fue el grado de medición de ese indicador? Hombre, que del presupuesto solamente se ha ejecutado el 80%. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Compañeros. Preguntas sobre lo que estoy explicando en este momentico. Sebastián dice que no, Leo dice que ahora entiendo muy bien, Elkin, Andrea, Margarita, los demás, por ahora no. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Continuemos. Resulta ser que todo depende, chicos, de las actividades que diseñemos. Y no todas las actividades son medibles desde el punto de vista cuantitativo. Por ejemplo, no es que yo necesito hacer una entrevista, yo debo hacer una entrevista a los clientes en función de mis bases de datos. Me voy a ir a entrevistar con un cliente con el fin de saber cuáles son sus necesidades. Entonces, ¿cuál es mi indicador de gestión? Simplemente entrevista. Pero si yo lo quiero volver cuantitativo, yo puedo decir número de entrevistas ejecutadas sobre número de entrevistas planeadas, ¿cierto? Porque esto de lo diseñado también se puede como concebir dentro de lo planeado, ¿sí o no? Entonces lo real sobre lo planeado o lo real sobre lo diseñado. Entonces miren, todo depende de la información que ustedes quieran recoger en el diseño del proyecto. Por eso entonces cuando volvemos aquí a nuestro documento guía, en el diseño, ¿cierto? Miremos por ejemplo en los ejemplos, miremos que por ejemplo en el fin 1.1 dice que el indicador al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Entonces, ojo con lo que voy a decir aquí, compañeros. Ustedes no me pueden colocar indicadores como si ya se hubiesen ejecutado, como si realmente ya se hubiese logrado la meta, porque apenas estamos en la parte de la formulación y no de la evaluación. Cosa muy distinta cuando se habla de la meta final. Índice de violencia intrafamiliar es menor al 20% con respecto al índice antes de comenzar el proyecto. Miren que esta información que está aquí es como si el proyecto ya se hubiese ejecutado y yo no necesito indicadores de gestión o índices de gestión en función de que las metas ya se hayan logrado. Ustedes tienen que pensar al revés, y cuando piensan al revés es que al final del proyecto se haya logrado el 20%, ¿cierto? Ese sí es básicamente el indicador que deben de colocar aquí, pero miren que aquí ustedes están colocando, o por lo menos en este ejemplo que estamos dando, lo estamos como de una manera en función de un cumplimiento de un objetivo. Hay que ser mucho más claro en el indicador. Si mi fin
es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de las Margaritas. ¿Qué acciones son las que yo voy a hacer en función de ese fin para poder que las condiciones de vida mejoren? Ah, no, entonces lo que vamos a hacer es recoger recursos para poder, digamos, hacer una capacitación. Ah, listo, esa es la actividad. Si vamos a recoger recursos para darles una capacitación de violencia intrafamiliar, entonces podríamos diseñar un indicador que manifieste, por decir algo, perdón, número de asistentes sobre total de convocados, si estamos haciendo una capacitación, ¿cierto? Número de asistentes sobre total de convocados. Me asistieron 100 y convocamos 200. Eso ya me va a dar, obviamente, un indicador cuantitativo. ¿Cuál es la meta final? Supongamos que me dio el 60%, pero ahí me daba el 50%. Pero si la meta final era el 80%, entonces ya viene otro tema que debemos fundamentar: resultados, ¿cierto? Este tema de resultados, por favor, cuando hablamos de resultados, vuelvo e insisto, es que ya se ejecutó el indicador, ya se ejecutó la actividad. Acá en resultados ustedes me van a colocar lo que quieren lograr en función de ese indicador. Yo no quiero que me coloquen si ya se ejecutó esa actividad. Vuelvo y reitero sobre lo mismo, no se me vayan a equivocar en ese tema, porque o si no, pues digamos, no es que esté mal, sino que, vuelvo e insisto, no nos podemos enfrascar en temas de evaluación sabiendo que no vamos a lograr evaluar esos proyectos. Si ustedes quieren evaluar su proyecto, pues obviamente pasen esta propuesta como trabajo de grado y obviamente los objetivos diseñados se tienen que cumplir en la propuesta de trabajo de grado. Entonces, aquí en los resultados lo que van a colocar es lo que quieren lograr. ¿Estamos claros frente a esa situación? Compañeros, Andrea, Elkin, Margarita, Sebastián, el resto, ¿estamos claros? Bueno, muy bien. Miren que por eso quise esta vez no montarles un video guía, sino que hiciéramos obviamente un encuentro ya propiamente de nuestro curso. Muy bien, entonces recuerden que puede ser cualitativo, una meta que se quiera lograr y obviamente en función de ese indicador, qué es lo que se quiere medir, en ese resultado, qué se quiere medir en función de ese propio indicador. Muy bien, entonces de igual manera, entonces ustedes colocan aquí el fin, aquí colocan los objetivos en función del fin, igual como lo diseñaron en la narrativa. Más abajo viene el tema del propósito, obviamente las actividades en función de esos propósitos. Más abajo viene el tema de los componentes, ¿cierto? Las actividades, y relacionan cada una de las actividades en función del componente. Miren, por ejemplo, aquí, qué chévere lo que hay aquí. Por ejemplo, instalación del alcantarillado. ¿Con cuánto presupuesto se cuenta? Con 4.848, ¿sí o no? Esto es, 4.848.000. Meta final, ejecutar todo ese presupuesto. Meta en el primer año, ejecutar todo ese presupuesto, ¿cierto? Entonces miren que también puede ser de manera numérica sin necesidad de aplicar la fórmula que les acabo de aplicar, pero si ustedes ven la necesidad de aplicar la fórmula como se los expliqué ahora, pues bienvenida sea. Listo. Entonces, arriba está de manera cualitativa, aquí está de manera cuantitativa, ¿cierto? Ahora, cuando se tiene diseñado todo el indicador, mejor dicho, para que no se me vayan a perder,
cuando tengan diseñado este tema de los indicadores conjuntamente con la meta y el resultado, seguidamente, o sea, aquí al lado derecho debe continuar la matriz esbozando los medios de verificación, ¿cierto? Los medios de verificación. O sea, hace que las columnas son, primero el indicador, después deberá haber una columna con la meta a alcanzar, luego debe haber otra columna con los resultados y después de los resultados vienen los medios de verificación. Entonces, cuando hablamos de medios de verificación, decimos cuál va a ser el método bueno, la fuente de la información. Ojo con lo que voy a decir con el tema de la fuente de la información. Y aquí vamos a echar mano de metodología de la investigación. Yo no sé si ustedes ya estén viendo metodología de la investigación, pero vamos a echar manos de metodología de la investigación. Cuando en metodología de la investigación se habla de fuentes de información, las fuentes de información se clasifican en dos, en fuentes de información primaria y en fuentes de información secundaria. Cuando hablamos de fuentes de información primaria estamos hablando de la información que se recoge directamente de las personas. Llámese contactos, llámese clientes, llámese un gerente, llámese de una secretaria, llámese de una comunidad, llámese de una asociación, etcétera, etcétera. Cuando consultamos información a través de personas en vivo, a eso se le llama fuentes de información primaria. Y cuando sacamos información secundaria es porque hacemos consulta en la red. Hacemos consulta de artículos, hacemos consulta de libros, hacemos consulta de registros fotográficos, hacemos consultas de videos. Entonces, toda aquella información que no esté relacionada directamente con una persona en vivo, a eso se le llama información de fuentes secundarias. Entonces, acá en las fuentes de información, miren, por ejemplo, que aquí me dicen registros de la Oficina de Planeación del municipio. Cuando me están hablando de registros, me están hablando de fuentes de información secundaria. Ahora, ¿qué método de recolección? Encuestas o estudios ya realizados. Método de análisis estadístico. ¿Qué frecuencia o cada cuánto es que se va a hacer el medio de verificación? Anual. Responsable. Pueden ser personas, pueden ser entidades gubernamentales, pueden ser empresas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Me estoy haciendo entender frente a lo que estamos diciendo en el momento, compañeros? Andrea, Elkin, ¿por qué tan callados? Sebastián y los demás que están en el encuentro, que son 14, son bastanticos. Muy bien, me alegra mucho esa asistencia. Bueno, entonces si no hay preguntas, continuemos. Resulta ser, entonces por eso dice aquí continúa, o sea, hace que aquí al ladito derecho, aquí al lado derecho, continúa la matriz, o sea, que esa matriz se vuelve de una manera horizontal bastante extensa, ¿cierto? Entonces ustedes, claro que no necesariamente la tienen que organizar de manera horizontal. Si por defecto en el trabajo hay que presentarla de manera organizada, preferiría entonces que la presentaran así particionada, ¿cierto? Entonces no hay ningún lío, ustedes mirarán o preferirán cómo lo hacen. Listo. Muy bien. Lo mismo hacen entonces de manera organizada con los fines, con los propósitos, con las actividades, etcétera, etcétera. Bueno, viene otro temita que también tiene que ver o que también es muy importante al momento de hacer la matriz de marco lógico. Vamos a ver si la encuentro, que tiene que ver con los supuestos o los riesgos, ¿cierto? Entonces por eso miren que
que no es tan, digamos, es bastante largo el proceso. Estamos hablando aquí, seguimos hablando de, mírenlo aquí, identificación de supuestos. Los supuestos, creo que me están escribiendo. Ah, no, veo que no, listo. Cuando hablamos de los supuestos, estamos hablando, como les digo, de los riesgos que se pueden correr en cada uno de los elementos propios de la estructura analítica del proyecto. Entonces, cuando yo hablo de la estructura analítica del proyecto, estoy hablando del fin, de los propósitos, de los componentes y de las actividades, ¿cierto? Entonces ustedes tienen, creo que Leandro fue el que me mencionó algo sobre una matriz de riesgos. Yo no los voy a poner a hacer matriz de riesgo porque es alargar un poco más el proyecto, pero sí necesito que hagan una muy buena identificación de los riesgos desde el punto de vista en cada uno de estos elementos que les estoy mencionando. Aquí tenemos, por ejemplo, una apreciación. Dice, desde el propósito, desde el objetivo principal, dice: los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar las condiciones de vida. Estoy suponiendo que desde el punto de vista cultural, la comunidad va a aceptar el modelo de viviendas y que eso de alguna manera va a generar las condiciones propias de calidad de vida. Ojo que eso es un supuesto, es algo que uno se imagina que puede mejorar o que puede de alguna manera desmejorar una situación. Entonces, ¿qué riesgo financiero hay? Político, social, ambiental y legal. Ahora, en los proyectos está muy dado en señalar con una X qué riesgo es el que se corre. Pero yo quisiera, si van a hacer esto en Excel, que me colocaran aquí en la esquinita superior derecha un comentario sobre cuáles riesgos son los que se incurre por tener este supuesto. Para mí no es válido, o digamos no para mí, sino que quiero que le vean la lógica al asunto. Si usted me señala con una X que el riesgo es social, pero no me brinda información sobre cuál es el riesgo social, de alguna manera cuando uno lee un proyecto en este sentido y no dice mucha información sobre el riesgo, entonces la decisión que se puede tomar puede quedar sesgada. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero para mí, o sea, y en esta materia, por favor, en este curso, por favor, colóquenme en un comentario de cuál es el riesgo en el cual se está incurriendo. ¿Me estoy haciendo entender sobre esto, chicos? Chicos. Sí. Sí, Carlos. Venga, yo estoy asustado, que no me están haciendo preguntas. ¿Qué pasa? ¿O es que todo está muy clarillo y puedo seguir derecho sin anomalías, sin inconvenientes? Al final, Carlos, yo te realizo mis preguntas, ¿de acuerdo? Ah, ok, listo. ¿Alguien más? Bueno, Carolina nos está escribiendo. Bueno, entonces, ya con los supuestos, finalizamos lo que se conoce como la matriz de marco lógico para el proyecto, ¿cierto? Entonces, ya después en la cuarta entrega, lo que vamos a hacer es un resumen del proyecto en función ya del presupuesto y ya obviamente pues hasta aquí sería la tercera entrega. ¿Qué más tengo que decirles frente a esto? Obviamente la tercera entrega va a ser hasta, hoy estamos a jueves
a miércoles 7. Entonces yo ya había colocado las actividades, creo que desde el día de ayer o desde el día lunes, ya no recuerdo, pero como extendimos las actividades, la segunda entrega hasta el día de hoy, entonces también vamos a extender la tercera entrega. Yo había colocado el anuncio, se va esta semana 14 hasta el 21, creo que hasta el 21 de marzo extendemos la tercera entrega, precisamente previendo, digamos, lo extenso que es este tema de la matriz de marco lógico. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿Que está bien hasta el 21 de marzo? Carlos, pues yo creería que sí. Igual hay que esperar cómo pues, va yendo con la actividad. Ah, bueno, ok. Eh, ¿Alguien más cree que está muy bien hasta el 21 de marzo? Apenas estamos a 7. Tienen, yo creo que un tiempo suficiente para hacer esta tercera entrega. Recuerden el tema de la evaluación, que la evaluación la vamos a tener disponible desde el día sábado, y desde el día sábado entonces tendrán tiempo hasta el día 14 para realizarla. 14, digamos entre el 14 y el 15, ¿cierto? Ya la tengo muy depuradita, pero entonces se las monto el día viernes. Muy bien, ahora sí, abrimos el espacio entonces, tenemos unos 5 minuticos más para preguntas, 5, 8 minuticos, cuéntenme, los escucho. Muy buenas noches, Carlos, espero estés muy bien. Mi nombre es Yanni. Sí, Listo. Carlos, mira, yo tengo una inquietud. Al comenzar la reunión, tú comentaste de que sería pues indicado de que al primer documento se le realizaran los cambios, ¿cierto? Y se sí. pudiera entregar con con esta segunda entrega. Mm, Yo realmente hice la segunda entrega teniendo presente las sugerencias que tú me hiciste en la primera entrega, pero a la primera entrega no le he realizado los cambios, sí, ¿cierto? Para poderlo unificar y poderlo enviar hoy, ¿cierto? sí, Entonces ahí tengo como mi inquietud. Y mi segunda inquietud es que esto que tú me estás arrojando, lo de las estadísticas, ¿cierto? Yo me basé principalmente como en los tres ítems que decía la actividad, que era la lluvia de ideas, esto lo de la matriz de consecuencia, que indagando vi que tiene algunas similitudes con la matriz de riesgo, lo que te comentaba, sí, claro, y por último el análisis del proyecto, ¿cierto? sí, Yo personalmente me enfoqué en esos tres puntos. Esto, sí. lo que tú me comentaste hoy, es decir, yo esto no lo realicé. Eh, bueno, viejo, no, tranquilo, mira, para resolver tu primera pregunta, Yanni, digamos que en el caso tuyo, si no lograste hacer las recomendaciones de la primera entrega, las deberás entonces hacer en la segunda. Y yo haré las valoraciones en función de lo que llevas, ¿cierto? Dos, perdón, en la tercera. Las recomendaciones de la primera las podrás hacer en la tercera. Y lo mismo para todos si no alcanzaron, pues. Y dos, pues no entendí muy bien qué es lo que me quieres decir, sabiendo que apenas estamos dando las explicaciones propiamente de la tercera entrega, ¿cierto? Entonces, si hiciste si lograste por lo menos entender mis recomendaciones cuando te las di, así hayan sido tardías, y tuviste en cuenta las recomendaciones en el archivo de audio para hacer la segunda entrega sin haber hecho las correcciones de la primera, yo me imagino que la segunda entrega debe quedar bien, por lo menos. ¿No crees, Janine? Sí, claro, claro. Carlos, pero
tú lo que explicaste hoy es para tenerlo en cuenta para la tercera entrega. Sí, claro, Ah, ok, ok, qué eso no susto. es, no, eso no es Uy, para la segunda, no viejito, no, no, ok, esto. ok. Hoy apenas estoy dando las indicaciones para la entrega del 21 de marzo. ¿Estamos? Sí, claro, qué alivio. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ok, aquí pues yo estoy con Valeria. Entonces ya tendré el día ¿Tenemos alguna el otra archivo inquietud? a tu correo. Andrea, Elki, Margarita, Sebastián. Profe, escucha bien que te están hablando desde el fondo. eh, pues el eco no lo escucho. Ok, a ver los demás. ¿Quién más está por aquí? Carolina, Didier, Dilnelsi, Juan González, Lady, muy callados. Todos los demás. Bueno, la tercera entrega ya está habilitada, claro que sí, ya si consultas de la plataforma ya debe estar habilitada. Ven, verifiquemos eso, a ver, verifiquemos esa situa, actividades, curso de formulación y evaluación. Vámonos por tareas. Y aquí en tareas, sí señorita, estamos, continuidad del proyecto, semanas 5 y 6, está totalmente habilitada con todos los requerimientos del caso, con todos los documentos y precisamente dice allí que hasta el 21 de marzo a la medianoche está habilitada. Habilitada. Listo. Ah, no, no, no estaba habilitada. Qué belleza. Menos mal me dijiste. No publicado, publicado. Venga, yo verifico otra cosita aquí, muchachos, antes de cometer errores. A ver. Ahora sí. A ver, yo veo. Disponibilidad, continuidad del proyecto, continuidad. Primera entrega, continuidad, continuidad. Sí, ahí están publicadas. Ya las deben estar viendo en pantalla. Listo. Muy bien. Miremos entonces acá. Didier me dice, los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, o deben ser los dos en cada actividad. Esa respuesta, Didier, lo definen ustedes. Por eso les digo, si ustedes diseñan una actividad para que el resultado de la información sea con base en temas cualitativos, entonces será cualitativo. Pero si ustedes quieren medir el impacto de esa actividad, lo más recomendable es que sea cuantitativo, no más. ¿Estamos, Didier? Ok, listo. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces me despido. Que tengan un término de noche agradable, que descansen mucho. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos, chicos. Ya saben que pueden contar conmigo. Obviamente, como ya saben, hice la grabación y a más tardar el día de mañana se las estoy subiendo para que la utilicen como fuente de consulta, ¿vale? Entonces, que estén muy bien, que descansen y nos veremos en nuestro próximo encuentro
pensaría yo, hoy es 7, yo pensaría que el día 21, precisamente el día 21, en la tercera entrega haríamos nuestro próximo encuentro, porque ya después viene Semana Santa y obviamente después de Semana Santa sería la última semana, que sería hasta el 6 de abril estaríamos terminando nuestro curso. O sea, sé que el 21 estaría dando las últimas indicaciones de cómo presentar el proyecto. Entonces, que estén muy bien, que descansen y hasta nuestro próximo encuentro. Hasta luego, que estén bien.